a todas. Comenzamos esta segundo día de este seminario sobre amenazas a la democracia, con la primera mesa de la mañana sobre desinstitucionalización, exclusión y desconfianza. En esta mesa participarán, en primer lugar, el profesor Simón Pachano, de Flaxo, Ecuador; en segundo lugar, Carlos Meléndez, de la Universidad de Lisboa; y finalizaremos con la intervención del profesor Francisco Sánchez, de la Universidad de Salamanca. Sin más demora, le doy la palabra al profesor Simón Pachano. Buenos días, muchas gracias nuevamente. Yo voy a presentar una visión, digamos, que de alguna manera trata de ser una propuesta, sin llegar a serlo propiamente, de medición de elementos para la medición de la calidad de la democracia, pero a la vez es contiene una serie de preguntas sobre ese tema, una serie de inquietudes, de interrogantes, debido a que creo que es un tema que requiere de mucho debate todavía. Por eso, digamos, además, creo que es necesario preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de calidad de la democracia, a qué nos referimos, a qué partes de la democracia, a qué componentes de la democracia y cuáles son los actores fundamentales en ese sentido. Si nosotros partimos de qué es la democracia como una democracia ideal, podemos sintetizarlo en 5 componentes, que son estos que están en la columna de la izquierda: Estado de Derecho, derechos políticos, elecciones, controles y balances, y control de los políticos. Hay autores, por ejemplo Leonardo Morlino, que incluyen un par de dimensiones adicionales que tienen que ver con resultados de la democracia y con capacidad de los gobiernos. Me parece a mí, por una serie de razones que podemos conversar después en el diálogo, que es mejor restringir a estos aspectos propiamente políticos y conceptuales, digamos, de la democracia, para evitar caer en otras cosas a las que me voy a referir. Cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos refiriéndonos fundamentalmente a la vigencia plena de las libertades civiles, ¿no? Es decir, las libertades básicas, empezando por la del derecho a la vida, por supuesto, pero también estamos refiriéndonos, y esto es algo que se toma menos en cuenta, al poder limitado, es decir, la limitación del poder, ¿no? El Estado de Derecho limita al poder, le otorga derechos a la ciudadanía y limita el poder. Cuando nos referimos a derechos políticos, hablamos en términos de Marshall, digamos, de los derechos de la ciudadanía política, la plena vigencia de elegir, ser elegido, de la inclusión universal en el sufragio, básicamente, y en las formas de democracia directa, como plebiscito o referéndum, ¿no? Yo creo que es necesario separar esto en términos de dimensiones con las elecciones en sí mismas. Sobre todo para la medición de la democracia es importante separar el aspecto si se quiere, normativo de los derechos políticos del aspecto procedimental de las elecciones. En las elecciones, obviamente, las elecciones tienen que tener una serie de adjetivos, ¿no? Tienen que ser libres, limpias, justas, frecuentes, efectivas, ¿no? Es decir, no es solamente el hecho de que existan elecciones, sino que tengan todos esos componentes, esos adjetivos, como digo, ¿no? Que no haya cancha inclinada, por decirle en los términos futbolísticos que le gustan a Carlos Meléndez, y que aplaude a su selección en el Mundial, que le ha ido bastante bien. Y bueno, no sé, yo no sigo el fútbol.
o quedarse fuera puede estar bien y no hacer pasar vergüenza, ¿no? Digo, las elecciones en ese sentido, ¿no? Tenemos obviamente casos en donde se hacen elecciones, pero son testimoniales en el mejor de los casos, o son un mecanismo más bien para arrasar con la democracia, como vimos recientemente en Venezuela, ¿no? Creo que insisto, es necesario diferenciar estos dos aspectos de derechos políticos, que es un término más amplio, del proceso electoral como tal, ¿no? El de controles y balances, que creo que es fundamental en la democracia, es decir, lo que conocemos como accountability horizontal, el chequeo y balance entre los poderes, ¿no? No solo su división, sino el equilibrio de los poderes, ¿no? El balance en la distribución del poder, no solamente en términos estos horizontales de los tres poderes básicos, sino también entre los poderes centrales, llamémosle así, o estatales propiamente dichos, o gubernamentales, y los niveles locales, que creo que es un aspecto al que le damos menor importancia, e incluso en las mediciones de calidad de la democracia casi no aparecen este último elemento, el de el aspecto subnacional, como también se lo llama, del poder. Y el control a los políticos, que es el de la accountability vertical, es decir, el control de la ciudadanía a los políticos. ¿Qué mecanismos, qué procedimientos existen o se han definido para esos y cómo se los aplica? Porque también tenemos el problema perdón, de que en algunos países pueden existen estos procedimientos, se los aplica, pero muchas veces se los aplica más bien de una manera antidemocrática, como una forma de más bien consolidar poderes de tinte autoritario, en fin, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas para la democracia? Yo creo que hay algunas amenazas que cabe destacarlas, entre otras, por supuesto hay otras, pero creo que las que vemos en este momento que impactan decisivamente son, por un lado, los bajos rendimientos económicos y sociales. Ayer, por ejemplo, Roberto en su exposición hablaba de los resultados de la democracia, ¿no? Y creo que tanto como resultados de la gestión, pero también como entorno general, es importante considerar este factor que afecta o no a la democracia. Y podemos ahí pensar, de alguna manera, en ese gráfico que presenta en el Problemas de Capitalismo Tardío, Habermas, entre, ¿no es cierto?, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, y cómo interactúan dentro de un modelo de sistemas con inputs y outputs, y por lo tanto, cuáles son los rendimientos de ese sistema político cuando es democrático y cuáles deben ser y cómo afecta eso. Segundo, tenemos la insatisfacción, la erosión de la legitimidad del ejercicio de la democracia, del ejercicio gubernamental. Es decir, ahí entramos al tema de el ejercicio mismo de la democracia, de los gobiernos, en fin, y de todo, no solo los gobiernos, sino en general del sistema político en su conjunto. Que esto puede tener efectos como el voto castigo, por ejemplo, ¿no? En que hay, más allá, digamos que se pierden las ideologías, que se pierden las adscripciones positivas, llamémosle, en términos políticos, y se va más bien a una especie de voto castigo y voto negativo, ¿no? En el caso concreto ecuatoriano, por ejemplo, estamos viendo que en la elección reciente de primera vuelta se la entiende esa polarización que se dio entre los dos primeros candidatos, que es inédita
en la reciente historia ecuatoriana, se le entiende como un voto castigo a cada uno de los candidatos, es decir, jamás votaría por este candidato y por lo tanto voto por el otro, ¿no? Anecdóticamente, en una elección cuando triunfó Rodrigo Borja en la segunda vuelta, los grafitis en las paredes decían: te odio Bucaram por obligarme a votar por Borja. Es decir, claramente era el voto negativo, digamos, ¿no? En el caso peruano hemos tenido varios episodios, ¿no es cierto?, con respecto a Keiko Fujimori, básicamente, ¿no? Es decir, el voto anti-Keiko que ha hecho triunfar a Ollantumala y a PPK. Creo que yéndonos al aspecto más, si se quiere, de la sociedad, hay una sociedad que demuestra bajos niveles de tolerancia y de confianza interpersonal. Por ejemplo, las encuestas de la POP y las del Latino Barómetro presentan claramente cómo en nuestros países hay una muy baja confianza interpersonal, ¿no? Esta cosa de usted le dejaría la llave de su casa a su vecino y decimos, una mayoría dice un no rotundo, ¿no? Pero y no solamente eso, sino una desconfianza en el sentido también de que alguien me está engañando, alguien está jugando con esto, alguien está beneficiándose de lo que yo carezco, ¿no? Y luego hay que considerar el entorno internacional, que es claramente inestable desde la elección norteamericana última, mucho más, por supuesto, ¿no? Los niveles de corrupción que existen en casi todos los países y que son una preocupación y que afectan fuertemente a la democracia, ¿no? La crisis de los partidos, la crisis del sistema político, a la que le hemos dado mucha importancia. Tenemos muchos estudios sobre la crisis de los partidos e incluso, creo yo, tenemos la necesidad de identificar a los nuevos actores que ya no se llaman, ya no deberían llamarse partidos políticos. Es decir, son unas organizaciones que nacen para los procesos electorales, compiten en las elecciones, y hasta ahí tendríamos esa frase desdichada de Sartori que dice que partido es cualquier organización que se presenta a elecciones y que logra puestos a través de las elecciones, que creo que es una frase que la dice medio irónicamente, pero se la toma como concepto, ¿no? Si nos quedáramos en eso, decimos, bueno, ahí están los partidos. No, en la noche de la elección, ganen o pierdan esa elección, desaparecen. Perú y Ecuador, los casos más claros en este sentido. Si aplicamos una medida como la de volatilidad, vemos que la volatilidad es altísima porque hay un índice de mortalidad de los partidos que es realmente muy alto. Bien, el otro aspecto importante es el de la desconfianza generalizada, no solamente la falta de confianza interpersonal, sino la desconfianza en general en el sistema. Es decir, se afecta ya no al ejercicio de la democracia, sino al origen mismo, ¿no? Esta idea de que esto no sirve, hay que pegar la patada y cambiar radicalmente, ¿no? Y yo creo que es necesario, vengo yo proponiendo, que acuñemos un neologismo que sería este de desinclusión. ¿A qué me refiero con esto? Siempre nos hemos preocupado por la exclusión de grandes sectores en la sociedad, ¿no? Exclusión económica, social, étnica, etcétera, ¿no? De género, en fin. Pero creo que hay que mirar un proceso que ha habido en muchos de nuestros países, que es un proceso de inclusión que se ha ido dando, inclusión económica en todos estos aspectos, ¿no? Y que se frena de golpe, entra en crisis el sistema y este frenazo hace que quienes fueron incluidos vuelvan a ser excluidos. Y la reacción en términos políticos, en términos de actitudes, es
muy diferente a la de los excluidos tradicionalmente. Es el haber perdido algo. Entonces son los desincluidos, ¿no es cierto? No son solamente excluidos, sino los que fueron incluidos y que son excluidos y que tienen una reacción muy fuerte y muy antisistema en definitiva. Entonces, creo que todo esto lleva a debilitar a la democracia y es decir, buscamos las opciones de salida, como diría Albert Hirschman, ¿no? en su famoso libro de salida, voz, salida y lealtad, ¿no? En que se busca la opción de salida, no se busca necesariamente la opción de la voz, es decir, la opción de la búsqueda de derechos, el reclamo, en fin, sino de la salida en general, ¿no? Y por último, yo creo que todos estos, digamos, a partir de estos elementos, nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando todos estos o algunos de estos confluyen y erosionan a la democracia? Y es lo que tenemos como preocupación general y es lo que nos cita en este seminario sobre amenazas a la democracia. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde se van las democracias? Y yo creo que podemos ver ponernos, digamos, gráficamente en una línea continua como la que está ahí entre autoritarismo y democracia. Y ver que los regímenes que van en los que se va erosionando la democracia van corriéndose hacia el autoritarismo. Pero ¿en dónde se sitúa? ¿En qué parte de ese continuo, de esa línea continua, se sitúan los regímenes? Porque no todos pasan a ser claramente autoritarios. Es decir, necesitamos ahí una clara definición de democracia y una clara definición de autoritarismo. Podemos acudir a Frank Linz y a autores que han trabajado en ese aspecto, ¿no? Y ver, primero que nada, tener claros esos dos conceptos y luego tener claro el concepto de en dónde se sitúan, si siguen siendo democracias disminuidas, por ejemplo, si hablamos de una democracia delegativa, de democracias híbridas, en fin, o se pasaron al otro lado, al de los autoritarismos. Es decir, si son autoritarismos disminuidos, digamos así, que no llegan a ser autoritarismos plenos y que, por lo tanto, tenemos que encontrar cómo le llamamos a cada una de estas. Y esto me parece a mí que es necesario enlazarlo con lo que señalaba respecto a los componentes de la democracia, o partir de ahí para saber en dónde están. Una cosa muy específica es que una democracia se erosione porque se erosionó su Estado de Derecho, es decir, porque se limitan las libertades, en fin. Y otra cosa diferente es que se erosionó porque se erosionan las elecciones, digamos, o porque no hay un buen equilibrio de poderes y control entre los poderes, porque hay politización de la justicia, judicialización de la política, en fin, es decir, son elementos diferentes y creo que ahí está la tarea que debemos hacer para ver en dónde está el sistema resultante, o el régimen resultante más bien, es decir, cuál es el nombre que les damos. Esto nos lleva a algo que creo que es importante y con esto concluyo, es que tenemos que juntar la reflexión sobre calidad de la democracia, sobre las medidas de calidad, etcétera, ¿no? Con la identificación de regímenes, que se lo ha hecho en muy poca medida, digamos. ¿No? No ha habido tanto la preocupación de decir, bueno, esto arroja tal tipo de régimen, ¿no? Tenemos mediciones de la calidad de la democracia, tenemos las muy conocidas de Biden, por ejemplo, las de The Economist, de Freedom House, etcétera, ¿no? Pero no nos dicen ahí hacia dónde van.
Incluso Biden, por ejemplo, habla de que es una, les pone a todas el sustantivo democracia y algún adjetivo, democracia electoral, democracia liberal, en fin, pero creo que eso no resuelve el problema. Lo que tenemos que ver es qué pasa cuando se erosiona el Estado de Derecho, qué pasa cuando se erosionan las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto nos lleva hacia otro tema, y es el de la identificación de tipos de régimen, como por ejemplo el que lo hizo tal vez no con este mismo ánimo, pero con una forma de buscar una explicación, Guillermo O'Donnell con sus democracias delegativas, o las reflexiones de Shetler sobre los autoritarismos, o las de Levitsky-Way sobre autoritarismos competitivos, en fin, es decir, creo que tenemos que juntar estas dos corrientes, estas dos perspectivas de análisis y caminar en ese sentido. Como decía, mi planteamiento no es el ofrecer soluciones en este momento, sino más bien abrir este tema para el debate. Muchas gracias. Sí, ya, okay. Buenos días con todos y muchas gracias tanto a Francisco como a Simón y a la Universidad de Salamanca, al Instituto de Iberoamérica, por la invitación a presentar algunas ideas que espero que en algún momento evolucionen hacia algo más consistente. Yo he venido trabajando temas que tienen que ver más relacionados con las identidades partidarias negativas en América Latina especialmente, y estoy tratando de iniciar una nueva beta de investigación, entendiendo los problemas de erosión democrática, pero desde el punto de vista estructural, y entendiendo estructural cómo están organizadas o desorganizadas las sociedades. Ayer, cuando fue creo que en la primera mesa, Andrés Malamud trató de mostrar un poco algunas teorías de cómo entender la erosión democrática, el democratic backsliding, y puso como que dos campos desde donde se tratan de explicar estas erosiones. Hay obviamente explicaciones que vienen desde el punto de vista de las élites, o de la oferta, como llamó Andrés, o desde la agencia política. Es decir, las democracias erosionan porque existen líderes con vocación autoritaria, con formas de acumular y concentrar el poder, y cuando se explica eso para el caso peruano, siempre se habla de que existe una suerte de pacto mafioso en el Perú, de que se estamos convirtiendo el Perú en una próxima Nicaragua, o cosas por el estilo, porque se entiende que los actores tienen una vocación autoritaria, que están solamente persiguen sus intereses particulares, persiguen intereses que tienen que ver con la corrupción, sea la democracia asaltada, por ejemplo, o que son las élites políticas las que están polarizando a la sociedad. ¿Okay? Y existen otras explicaciones desde las estructuras que tienen que ver con la demanda, como lo señaló ayer Andrés. Yo trato de más bien señalar las explicaciones, las voy a denominar desde abajo. Y cuando se hablan las explicaciones desde abajo, tienen que ver con explicaciones de cultura política, ¿ok? Y las explicaciones sobre cultura política hablan sobre los trade-off, ¿no? Hablan de que los individuos son capaces de ceder ciertas prerrogativas de la democracia a cambio de beneficios particulares. Esa es la forma de los trade-off, como se entiende la erosión democrática desde el individuo. Y hay otra forma de entender también la erosión democrática a partir de las grietas sociales, de las divisiones sociales que hay en nuestros países. Los países andinos son claros ejemplos de estos clivajes que dividen nuestras sociedades y que terminan generando posiciones muy radicales que no pueden lograr una visión pluralista de la democracia, sino una suerte de divisiones maniqueas, donde unos son los buenos y otros son los malos.
Creo que la explicación de la polarización, ya sea desde arriba o desde abajo, es la explicación predominante para entender cómo se ha ido deteriorando las democracias en América Latina, cómo se ha ido deteriorando las democracias en el Perú. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ustedes saben que en el Perú hemos tenido una alta volatilidad de líderes políticos, los presidentes no terminan el mandato por los cuales han sido elegidos. La última década de peruana va a ser la década perdida a nivel político, porque como ustedes pueden ver en ese gráfico, hay algo que no se discute, es cómo esa debilidad de los líderes políticos a nivel del Ejecutivo ha venido de la mano con un proceso de polarización. No solo de las élites, sino de la sociedad. Estos son datos de la POP desde el 2014, 17, 19 y 23, donde ustedes pueden ver el gráfico típico del espectro ideológico de izquierda a derecha, 1 es izquierda, 10 es derecha, y en 2014 había una distribución normal de las preferencias ideológicas. Hasta cierto punto éramos un país normal, el año 2014, lo cual se ve reflejado en esta distribución normal. Pero fíjense cómo el conflicto político, el surgimiento y empoderamiento de las identidades negativas, el antifujimorismo por un lado, el anticomunismo por el otro, empezó a distanciar a los extremos. Fíjense, en 2017 empiezan a llenarse un poco más los puntos 3 y 8 y los puntos 1 y 10, mientras en el año 2019 ya termina de desaparecer el 3 y el 8 y empieza a ponerse más 1 y 10, es decir, hay más gente que responde yo soy 1, yo soy extrema derecha, hay más gente que dice yo soy 10, extrema izquierda, yo soy 10, extrema derecha, y el año 23 es la última medición que tenemos, es pues brutal la polarización que existe en el Perú, lo cual además se agrava con la fragmentación del lado de la oferta. Y se genera una grieta. A ver, siempre se suele decir que el centro en realidad está en un espacio de moderación, pero sabemos que en el centro es un espacio bastante heterogéneo. Se coloca gente no necesariamente moderada, gente que no se identifica en términos ideológicos, gente que es indiferente a la política. El centro, más que un espacio, es un vacío en realidad, donde entran diferentes tipos. Y yo creo que justamente esta polarización grafica las diferentes grietas que se arman en las sociedades y que pueden socavar los límites de la democracia. Con un colega, Ezequiel González Ocantos, estamos tratando de medir las diferentes grietas que existen en nuestros países. Ezequiel es argentino y hemos hecho algunas encuestas en Argentina, en Colombia y en el Perú, mostrando estos gráficos, por ejemplo, ¿no? Diciendo, oye, de estos 4 gráficos, ¿qué tipo de grieta usted cree que se vive en el país, ¿no? Entonces, es muy interesante. Obviamente en Argentina la grieta 4, esa grieta profunda, tiene el 54% de personas que responden que es esa grieta. En el caso de Colombia, el 49% de personas cree que también que es esa grieta. Y en el Perú, más bien, es una cosa muy interesante porque algunas partes dicen que hay una división muy profunda, pero también creen que la grieta no lo es tanto. Pero en fin, estas son las formas de cómo se han entendido el debilitamiento de la democracia por la polarización, que creo que es una forma estructural para entender el debilitamiento democrático. Yo quiero proponer hablar de un tema de la literatura que se ha trabajado históricamente en la década del 80 hasta los 90 en el Perú y que creo que es hora de volverla a discutir con todo lo que hemos aprendido y su relación con la democracia, con el régimen político, que tiene que ver con la informalidad. Quiero empezar a trabajar algunas ideas hacia una teoría del impacto de la informalidad hacia el régimen político. Cuando yo empezaba a hacer mi tesis doctoral, hace más o menos 15 años, hablaba con mi asesor y le decía que quería trabajar el tema del impacto a nivel individual de la informalidad en sus valores democráticos, y mi asesor me decía que no pierda el tiempo porque informalidad y pobreza estaban altamente correlacionados. Y tenía razón. Digamos que en la década de 2000 había un alto nivel de correlación entre informalidad y pobreza y bastaba estudiar a los pobres para entender cuál es el impacto de la pobreza en el régimen democrático.
Pero hoy en día, como voy a demostrar más adelante, la informalidad deja de tener esa alta correlación con la pobreza. La informalidad, tenemos clases medias informales. Entonces, y porque el crecimiento económico, como voy a mostrar más adelante, no ha terminado de eliminar la informalidad. Entonces, creo que vale la pena volver a retomar esta pregunta que se descartó de mis estudios de tesis doctorales, pero viendo la informalidad no como solamente como un tema colectivo, estructural, sino desde el punto de vista individual. ¿Y qué significa esto? Retomando marcos teóricos que tienen que ver con el institucionalismo, uno suele pensar que el individuo se comporta de manera racional y que ordena preferencias, ¿no? Pero dentro de un marco institucional, dentro de este marco azul que he puesto. Dentro de ese marco azul que he puesto significa que una persona va a preferir A, B, a C. Ordena, organiza sus preferencias, pero se mueve dentro de ese marco. Eso es lo que te da las instituciones, lo que te da la formalidad. En contextos de informalidad, lo que yo sugiero es que ese marco es parte de la negociación y que yo empiezo a ordenar mis preferencias dentro y fuera de ese marco. Es decir, puedo preferir D, que está fuera del marco, a B, que está dentro de ese marco. Y entonces empiezo, la misma institucionalidad es materia de negociación, es materia de ordenamiento de las preferencias. Y yo creo que ahí está justamente, y la informalidad es eso, la informalidad es que yo puedo negociar incluso las normas. Las normas no son materia de solamente obedecerlas, sino son capaces de ser modificadas permanentemente y son capaces incluso de desobedecerlas. Por lo tanto, creo que podemos empezar a entender la informalidad a nivel individual como una microfundación del anti-establishment, de este elemento anti-establishment que viaja por todas las políticas latinoamericanas, este ánimo en contra del establishment. ¿Qué mayor evidencia de que estoy en contra del establishment político que desobedecer las normas, que cambiar las normas, que alterar las normas? Y entonces creo que Perú es un lugar ideal para poder estudiar estos niveles, el impacto que tiene la informalidad en el régimen político, porque aquí ven ustedes la evolución de la informalidad en países principalmente sudamericanos, pero también México. La data no está completa para el caso boliviano, por lo menos no la pude conseguir, pero los niveles de informalidad en el Perú están pues alrededor esto es informalidad medido como el porcentaje de la fuerza laboral que no pertenece al sector formal de la economía. ¿Ok? Entonces llega a tener 70, en algunas mediciones es 75%. Pero esto es una suerte de paradoja, porque todos creíamos que el crecimiento económico iba a terminar formalizando la sociedad, y sabemos que no ha sido así, que el modelo económico de mercado abrió la economía, pero no terminó formalizando porque se creía que esto iba a ser de manera automática. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a los tecnócratas que hicieron las reformas, a un par de tecnócratas que hicieron las reformas de ajuste en el Perú, y yo les preguntaba si es que sabían que con las reformas de ajuste iba a incrementarse un alto nivel de informalidad. Y lo que ellos me decían era que sí, pero que se esperaban de que se iba a solucionar casi como automáticamente. Pero eran conscientes de que con la apertura del mercado iba a generarse mercados informales. Y me lo graficaron con una imagen que me pareció bastante emblemática de eso. Me dijeron, antes de la reforma de ajuste, por ejemplo, el servicio de transporte público era del Estado, tú tenías una fila de una cuadra de personas tratando de subir a un ómnibus. Okay, eso era antes de la reforma de ajuste. Después de la reforma de ajuste, tienes una fila de combis, de estos pequeños colectivos, tratando de que entre una sola persona. No, ellos sabían que estábamos hablando de dos modelos distintos, pero señalaban de que por la lógica del mercado, esa fila de combis se iba a dividir solamente en dos. La mano invisible iba a terminar de eliminar dos, tres combis por lo menos, pero como sabemos, lamentablemente no fue así. Pero sin embargo, el modelo económico hizo que la economía siguiese creciendo, y el Perú ha sido un caso emblemático de crecimiento más informalidad.
Y por lo tanto, lo que tenemos ahora son informales con plata. Y yo creo que eso es lo que está empezando a tener un impacto en el régimen político. Nosotros sabemos por los clásicos como Barrington Moore que no puede haber democracia sin burguesía. Yo me pongo a pensar cuál es el tipo de régimen político que es dominado por la lumpenburguesía. Es decir, por estos sectores, por esta acumulación de capitales que viene de sectores informales de la economía, pero que manejan altas cantidades de dinero y que además viven en una zona gris con la ilegalidad, con actores no solamente informales, sino también ilegales. La informalidad, como ven, ya no correlaciona con la pobreza y por lo tanto, ahora lo que estamos viendo en el Perú es cómo se agregan los intereses informales e ilegales. Y uno cuando piensa, por ejemplo, en minería artesanal, no estamos ante la imagen solamente de no sé, pues indígenas del Amazonas yendo a los ríos buscando gramos de oro. Esta es una intervención policial, por ejemplo, de la minería ilegal en una de las zonas de la selva peruana. Manejan hartas maquinarias, compran maquinarias a exportadores chinos, venden el oro de manera ilegal a mercados bolivianos, por ejemplo, mueven hartas cantidades de dinero, y eso no solamente se ve en el caso de la minería ilegal, se ve en el caso del comercio de contrabando en las zonas de provincia, sobre todo en las zonas de frontera, y una conexión con los actores ilegales que se ha estudiado bastante. Siento que hemos aprendido mucho de la literatura sobre el impacto del crimen y del narcotráfico en el régimen político y en la debilidad del Estado, pero siento que estamos estudiando el crimen organizado, el narcotráfico, estamos estudiando la parte formal de las sociedades y este elefante en la sala lo estamos dejando de lado. Y entonces, volvamos al nivel individual. ¿Cómo es el informal con plata? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Cómo ordena sus preferencias el informal con plata? Entonces, en el Perú se trató de ver la informalidad desde dos puntos de vista. Los libros históricos para entender la informalidad en el Perú, el doctor Pázaro no me va a corregir, o que me corrija en todo caso, son El desborde popular de Matos Mar y El otro sendero de Hernando de Soto, donde el desborde popular iba a ser algo revolucionario, ¿ok? Pero claro, era informalidad entendido dentro de la precariedad económica. O sea, la informalidad que estaba describiendo Matos Mar era una informalidad en medio de una crisis generalizada en el Perú de los 80, con movimientos subversivos, con hiperinflación. Era una informalidad más o menos entendible. Y Hernando de Soto le puso bastante ideología a sus interpretaciones de informalidad porque estábamos construyendo un nuevo capitalismo. Había que simplemente formalizar las reglas de estos sectores informales. Pero claro, esta informalidad es bastante radical, pero es un radicalismo no ideologizado. Es un radicalismo en realidad de romper las reglas. No necesito reglas, no quiero las reglas y por eso soy anti-establishment. No me importa si soy de derecha o soy de izquierda, quiero romper esas normas porque las normas no me ayudan a seguir acumulando dinero. Entonces, vamos a las consecuencias en el régimen político. Las sociedades cambian sin lugar a dudas y como las sociedades cambian, las normas hay que adaptarlas, eso es algo natural, normal. Y las sociedades, de sectores formales de las sociedades, cuando se habla de tratar de adaptar esos cambios, están pensando en reformas. Pero los sectores informales no están pensando en reforma, no quieren sentarse, o sea, no se quieren sentar como en Chile y dicen, bueno, tratamos de hacer un nuevo proceso constituyente. Hay que reformar la sociedad porque la desigualdad ha generado muchos cambios sociales y llevemos adelante un proceso constituyente. No. ¿Cómo actúan los sectores informales en estos contextos? Es mantener la transitoriedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los mineros ilegales hacen una cantidad de lobby permanente en el Congreso, no para cambiar normas, para dejarlas ahí como están. Hagamos de que yo me formalizo y ustedes le dicen al Estado de que quiero formalizarme.
pero no cambien las normas. Simplemente buscan prórrogas, buscan impunidad, buscan que se les condonen deudas. Están viviendo en el mundo de la transitoriedad. La transitoriedad es el Pareto ideal para estos actores, por decirlo de modo. Mi hermano, que es antropólogo, estuvo haciendo una etnografía, estuvo viviendo en unas zonas de minería informal y legal, y me contaba que hay la lógica distinta a la que, por ejemplo, Javier Aullero cuenta cuando habla de cómo el Estado hace que los ciudadanos seamos pacientes en las salas de espera de los hospitales y de los lugares de atención pública, ¿no? Es el Estado el que le dice a los ciudadanos: esperan, no puedo satisfacer las demandas de todos, entonces están las salas de espera de los ciudadanos. Acá es al revés, acá se ha invertido esa lógica. Son los mineros informales, artesanales, que le dicen al Estado: espera, me voy a formalizar, pero hagamos que me formalizo. Es el ciudadano que invierte la lógica y le dice al Estado: no me formalices tan rápido, que este es el mejor espacio que yo tengo para seguir acumulando mi dinero con las normas que están vigentes. Por lo tanto, las élites en sectores formales normalmente buscan concentrar el poder o la alternancia. La lógica informal es más bien pulverizar el poder. Yo no quiero poder concentrado. Quiero que el poder esté fragmentado. Quiero un Estado débil. Quiero un Estado que no me supervise. O sea, esta lógica de pensar de que quiero un Estado que me proteja, la quiero poner en duda, por lo menos en algunos sectores de la economía peruana, donde dice: yo más bien quiero un Estado que no me vigile, porque yo he sabido salir adelante sin la supervisión, sin el apoyo del Estado. Por lo tanto, prefiero que el poder esté fragmentado, pulverizado, porque así nadie me vigila y yo puedo seguir adelante con la forma que ha aprendido de acumular capitales. Por eso es que yo estoy en desacuerdo con mis colegas cuando dicen que el Perú se ha convertido en una suerte de nueva dictadura o pactos mafiosos, ¿ok? Porque eso implica que habría concentración de poder. Eso implicaría de que existe, o sea, para que te cuentan una historia de terror, pero no hay un monstruo. Yo no puedo creer un monstruo sin una historia de terror. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo esta forma justamente de beneficiarse de un Estado débil. Por lo tanto, mientras que los sectores formales de la economía buscan la lógica electoral, es tratar de buscar atractivos programáticos, o con las zonas pobres tratan, no sé, pensemos en sociedades donde los partidos, porque este es un escenario, ojo, de partidos de informalidad sin partidos, ¿no? Porque en contextos de informalidad con partidos, los partidos políticos hacen clientelismo. Esa es la forma de conectarse con las sociedades informales, no sé, en Argentina, por ejemplo, toda la historia de los punteros, etcétera, etcétera. En este caso, como no hay partidos, la lógica del individuo que no entra dentro de los mecanismos clientelares es la lógica del anti-establishment. Voto por aquel que me va a debilitar más. Exactamente, que me va a dejar tranquilo. Que Pedro Castillo aparezca con su discurso de Asamblea Constituyente, bacán, es un discurso anti-establishment, pero es de izquierda, pero en realidad no lo va a hacer porque es tan débil y tan informal como yo. Votan por aquellos candidatos que no ofrecen las opciones formales. Por lo tanto, a esto, o sea, como se dan cuenta, estoy empezando a desarrollar algunas ideas recién. Creemos que en los sectores formales de la economía, creemos que a más burguesía va a haber más democracia, y quiero invitarlos a pensar de que cuando tenemos sociedades con más lumpenburguesías, lo que tenemos es una erosión popular, una erosión de la democracia desde abajo, porque esta es la forma como en sociedades informales se acumulan intereses y se acumulan capitales, y estos individuos logran tener el mejor escenario posible para estos intereses. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que han venido a este evento. Quiero reiterar mi agradecimiento a Simón, que, como lo dije ayer, es el inquietoso. Estamos todos aquí gracias a su iniciativa y al apoyo de Flaxo Ecuador. No sé si ustedes han visto en el título de la preparación del documento, lo mío es una reflexión general que trata de explicar
esto que nos habla, ¿no? De las amenazas a la democracia, ¿no? ¿Por qué está la democracia amenazada o qué es lo que nos preocupa sobre las democracias? Y hablo como una especie de figura literaria sobre la dureza del cristal, ¿no? Esto viene a propósito de una vez en un debate electoral en Ecuador. Un candidato a la presidencia que tenemos aquí presente cogió un vaso y lo tiró, ¿no? Entonces hablaba del vaso, que el vaso le sirve a llenar agua, etc. Y lo dejó caer, dijo, pero si le dejamos caer se rompe. Entonces, la idea es jugar con que las instituciones, ¿y por qué pienso en las instituciones? Uno, porque durante mucho tiempo nos hemos dedicado a estudiar instituciones de la ciencia política, y dos, porque no existe politólogo que alguna vez haya dicho que el problema de la democracia en América Latina es que hay que consolidar las instituciones. No es como que estás en Harry Potter, viene Dumbledore, saca la póliza y todo se arregla, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo ha intentado pensar cómo se consolidan las instituciones, se ha gastado dinerales en cooperación internacional haciendo fortalecimiento institucional, hemos hecho constituyentes y reconstituyentes, etcétera, etcétera, pensando en que el problema estaba en las instituciones, y creo que están ahí, pero nos hemos olvidado de todo el contexto que está en torno a las instituciones y qué es lo que quieren hacer, y que además las instituciones nunca van a ser del todo duras, porque siempre van a ser como un vaso de cristal que al momento que se rompa, se rompe. Es decir, el cristal es duro, el cristal es fuerte, resistente, contiene el agua, puedes meterle al horno, puedes meterle a la nevera, pues contiene muchos líquidos, pero a la vez si le sometes a una determinada presión en un punto se revienta y ya no sirve, y es muy difícil de reconstruirlo, ¿vale? Entonces, la idea es que las instituciones son así, y la pregunta es, ¿por qué se rompen o por qué hay actores que son capaces de romperlo? ¿No? Esa es un poco la reflexión que estaba en el fondo de lo que he preparado en torno a las democracias, a las amenazas de las democracias, y conecta mucho con lo que se ha planteado aquí, ¿no? O sea, lo que se planteó Andrés, lo que, de cierta forma también con lo que acaba de plantear Carlos, porque mi reflexión más adelante va encaminada a lo que sería la teoría de las élites, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de la parte de las instituciones, nos hemos centrado mucho en las instituciones y nos hemos olvidado de las élites, ¿no? Y eso, bueno, voy a ir desarrollando más adelante. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Se ha dicho que nos preocupa desde el lado de la oferta, incluso un poco pensaba ayer en el esquema que nos decía Andrés, y veo como hay algunos autores que se citaron pensando en el mismo Levitsky como era muy optimista respecto a la Argentina, ¿no? Levitsky Murillo diciendo, hombre, hay elecciones y funciona. Entonces, después del momento que hace el libro sobre Estados Unidos, dice, no, tragedia, el check and balance ha fracasado. Digo, pero esto no te parecía bien en Buenos Aires. O sea, yo entiendo que son contextos distintos, pero que a la larga la valoración que se está haciendo de la democracia tiene mucho que ver con que nos hemos olvidado de muchas cosas que están detrás del debate y que nos hemos olvidado con cosas que yo creo que hay que retomar, ¿no? Una de las cosas que casi siempre nos olvidamos de la democracia es que más allá de esto hay un trasfondo, ¿no? Es decir, la democracia es vamos a organizarnos en pluralidad y vamos a gobernarnos, ¿no? Estas cosas de la filosofía política que nos hemos preocupado tanto del método, pero a mí no me gusta la filosofía política en lo personal, es decir, me cuesta, ¿no? Pero he de reconocer que ahí hay muchas respuestas a los problemas que actualmente tenemos y que nos hemos olvidado. Entonces está la cuestión sobre los pactos, acuerdos, valores, consensos, cuál es el sentido de la comunidad política, etcétera, etcétera. Un poco también lo que nos estaba planteando Carlos hace un momento, es decir, todos hemos supuesto de que la idea es que exista formalidad, porque la formalidad es buena porque ordena, y hay unos señores que dicen, no, la legalidad no es buena, no ordena. La ilegalidad, o sea, mi ley nos está contando lo mismo que nos está contando los mineros informales de Perú o el señor que venden a bancayos. Los dos se mueven en ese escenario de maravilla, ¿no? Entonces, hay una parte sobre pactos, acuerdos y valores, y hay otra cosa que creo que es fundamental y ha fallado siempre en América Latina desde su origen, que es la idea de que nos reconozcamos como iguales, ¿vale? ¿Por qué es fundamental la idea de que nos reconozcamos como iguales? Porque sin esa autoidentificación como iguales no existen ciudadanos en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que eso es una de las características que tenemos del Río Grande a la Patagonia, es decir, son países donde sus ciudadanos no se perciben como iguales porque por cuestiones estructurales, ¿no? Una de ellas es el racismo, que yo creo que explica también mucho la informalidad en el Perú, porque se va desarrollando de esa manera, a diferencia de otras informalidades, como estaba pensando en el caso de Colombia, ¿no? Si Colombia tenía una economía informal, lleva teniendo una economía informal que es absorbida
en cambio en Perú no es absorbida, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero bueno, no me desvío. Entonces quiero centrarme ahí, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante? Si ustedes, aquí ya se habló ayer de extrema derecha, lo estuvo presentando Esther, por ejemplo, pero si pensamos en uno de los caballos de batalla de Milei, uno de los caballos de batalla de Trump, de Musk, de Bukele, etcétera, etcétera, es lo que ellos llaman la batalla cultural. Y se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces, esos tipos que están desmontando el sistema universitario, o sea, lo que se está haciendo en Estados Unidos es muy grave. Gente cancelando participación en congresos porque es que teme que pues, no poder llegar al congreso. Es un salto anti-ilustración muy rápido y una serie de medidas de prohibiciones de cierto tipo de uso de discursos, de simples planteamientos en programas universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un grupo al que le preocupa mucho que se usen conceptos como diversidad, que le preocupa mucho que se utilicen discursos de género, etcétera, etcétera. No, me parece evidentemente mal, no tengo que explicarme, pero hay que reconocer que existen y que son muchos, ¿vale? Que son el 50% de la población o más, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo esto, que además de esto posiblemente conectaría con la idea de la cultura política, nos hemos olvidado de conectar nuevamente con el sentido social, ¿no? Es decir, vamos a tener una democracia, vamos a tener unas instituciones, pero ¿para qué? Y en ese sentido conecto con las élites porque quienes acuerdan para qué van o cuál es el sentido social o cuáles los valores que prevalecen en una sociedad, o hacia dónde van los pactos o cuáles son los acuerdos, suelen ser las élites, ¿no? Es decir, son representantes de grupos que acuerdan, ¿no? Entonces el gran ideal sería una asamblea constituyente donde todos nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Una economía más de mercado, menos de mercado, más cerrada, libertad de expresión, no libertad de expresión. Hay un hombre biológico, no hay un hombre biológico, hay género, diversidad, identidades, etcétera, etcétera. Es un grupo grande que teóricamente resuelve cuáles son los valores preeminentes en la sociedad, y acuérdense en esta vieja definición del sistema político de la asignación autoritativa de valores, ¿no? Entonces, el sistema político funcionaría de esa forma. Yo creo que por ahí nos hemos ido olvidando de cómo van funcionando las cosas, y eso se refleja claramente en la crisis de las instituciones. Además, parte de esta reflexión surge de Huntington del orden político en las sociedades en cambio, ¿no? Que es como el que nos da la respuesta y comenzamos nuevamente a partir de Huntington todos a buscar respuestas en la institucionalización. Pero revisando el texto hay una parte que falta, ¿no? Y voy a leer. Dice, el orden político depende en gran medida de la relación entre el desarrollo de las instituciones políticas. Y aquí creo que viene la parte que nos hemos olvidado, que dice, el ingreso en ellas de nuevas fuerzas sociales. Vale, o sea, es el 68, no te está hablando de agentes, no te está hablando de élites, una cosa llamada nuevas fuerzas sociales. Y es algo que también quiero conectar con una explicación que dio Di Tella en su momento sobre el surgimiento del populismo, ¿no? Pues Di Tella también, en otro libro del 60, habla de la idea de las élites incongruentes, que serían más como estos informales con plata, ¿no? Es decir, son señores que tienen mucha capacidad económica o tienen mucha capacidad social, pero no se corresponde con las capacidades políticas que tendrían. Entonces, por ahí podría ir más o menos la hipótesis que estoy planteando, es decir, cuál ha sido el fracaso o por dónde están fracasando las democracias, no solamente en América Latina, sino en otros sitios también, porque las instituciones no han permitido, no ha habido consensos, no ha habido la necesidad, no ha habido momentos de inclusión de estas nuevas fuerzas sociales o de élites incongruentes, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a Di Tella, las élites incongruentes te generarían populismo, pero también hay élites, claramente Trump y más, que creen que se ha roto el consenso sobre ciertas normas y valores, ¿no? Es decir, viene usted y me comienza a contar que el matrimonio no es sagrado, o sea, no me estoy poniendo en su posición, y esto no se puede hacer, no se puede romper. Entonces, posiblemente se podía haber hecho si se negociaba mucho más, si se hacía más acuerdos y no había imposiciones de mayoría, ¿no? Ese es un poco el argumento que tengo por detrás. Y bueno, ¿por qué me centro en las élites, no? Porque las élites son estos grupos que ocupan posiciones importantes en las organizaciones de poder, que tienen capacidad de afectar los resultados en la política nacional de manera regular y sustancial, y porque tienen los recursos para hacerlo. ¿Quiénes son los que rompen cómo se rompen las instituciones? Las instituciones se rompen cuando existe una élite que es capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en los Estados Unidos, que vimos con Bukele en El Salvador,
estamos viendo con Milei en la Argentina, o que vemos en otros contextos, que se vio en Ecuador con Correa, ¿no? Cuando aparece una élite, no pensemos solamente en élites económicas, sino en una perspectiva desde la élite, desde la aproximación de recursos, que es capaz de hacerla y que no tiene sanción de los otros grupos. Lo estamos viendo claramente en los Estados Unidos. Los demócratas ni están ni se les esperan, ¿no? Si tienes al mundo entero tratando de contener a Trump, y Trump cada día hace una cosa y la contraria, y no pasa nada. Bukele tiene presos entre 40.000 y 70.000, depende de qué día le pilla. Un día te dice que tiene 40.000, otro dice que tiene 70.000. Ha convertido el país en una colonia penal y no pasa absolutamente nada. No existe país que haya condenado a un señor que se ha cepillado todo el procedimiento, todo el derecho procesal, las bases y garantías del derecho. Nada. Trump se salta el Tratado de Libre Comercio, impone aranceles un día sí, otro no. No pasa nada. ¿Por qué? Porque son unas élites que son capaces de romper eso y porque posiblemente no reconocen los espacios de negociación y no reconocen como iguales a los otros grupos. Entonces, ordenando, teníamos las instituciones como pautas establecidas de conductas reiteradas, estables y apreciadas, posiblemente lo que falta es otra parte apreciada, que incluía nuevas fuerzas sociales para crear un orden político. ¿Qué es lo que nos falta? La inclusión de estas nuevas fuerzas sociales para incluir un orden político. Si hacemos una revisión rápida de qué es lo que pasa en nuestros países, es que se ha hablado de polarización, fragmentación, todos estos elementos que nos están mostrando lo que está por detrás, que es la falta de una visión compartida de sociedad, ¿no? Es decir, si existen elementos de polarización y la falta de espacios, posiblemente el Parlamento ha dejado de ser un espacio donde se pueden reconstruir visiones compartidas. Siempre tenemos a los uruguayos como ejemplo, ¿no? La gran ventaja es que cuando uno está desesperado piensa en Uruguay y encuentra respuestas, ¿no? Entonces, negociando consensos, el Parlamento sigue siendo el espacio, el Senado es el sitio donde están representados los líderes de los sectores, de los partidos, donde se negocian acuerdos. Y una cosa importantísima, que en el Uruguay también se no negocian puntos de conflicto. Cuando hice la tesis que hice trabajé en el Senado uruguayo, una cosa muy interesante es que en el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa, que sería la reunión conjunta de las dos cámaras, hay trozos de articulado que no están, ¿no? Entonces, parte de la hipótesis de la tesis del proyecto de investigación es que los mecanismos de resolución de conflicto entre las dos cámaras era lo que determinaba el funcionamiento del sistema. Entonces, en el momento que cogemos y vemos el reglamento, no estaban. Hay artículos que no estaban determinados, o sea, decía ya en las transitorias se determina y vas a las transitorias, no había nada. Pues, por supuesto, hablamos con los uruguayos y decimos, ¿y esto qué pasa? Dices, es que no se llegó a acuerdo. Pues el no acuerdo también está ahí y nadie trata de forzar la máquina ni tratar de aprovecharse del no acuerdo. Entonces yo creo que tenemos evidentes muchos síntomas de esta ruptura del espacio común, de la casa compartida, ¿no? Esto del punto de encuentro de todas las sociedades, y esto sería el populismo, es la ruptura clásica, ¿no? Es decir, a mí me gustan mucho más las definiciones clásicas y más viejas del populismo, me gustan mucho menos las nuevas, ¿no? Me gusta esta idea de la inclusión de las élites incongruentes, me gusta más la idea de que es una polarización en torno a un tema que genera un discurso maniqueo, pero para que eso exista, yo sí creo que un populismo necesita claramente que exista esa ruptura, esa grieta, esa fractura, porque si no, no tienes en torno a qué polarizar la sociedad. Entonces ya te muestra que hay una sociedad dividida y una sociedad. Ayer estuvimos viendo el caso, no voy a hacer una recopilación rápida, ayer estuvimos viendo el caso, Manuel nos hablaba del caso de México, cómo se está tratando de reconstruir el sistema judicial, ¿no? El sistema judicial en el fondo no es más que un buen resumen de las reglas de cómo se solucionan y procesan los conflictos y que todas las partes pueden encontrarse seguras de que sus intereses van a estar beneficiados. Y era muy interesante porque algo que yo no había caído en cuenta es, yo cuando había alguna vez reflexionado sobre el proceso de transición, el proceso de cambio en la justicia mexicana, había pensado casi siempre en la parte de los conflictos de Andrés Manuel con ciertas empresas, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso cambió su visión. Pero es verdad que está todo el proceso previo de Andrés Manuel con lo de los terrenos, cuando era presidente no me acuerdo cómo se llamaba el cargo de Ciudad de México, no es alcalde, jefe de gobierno de la Ciudad de México, exactamente.
Entonces, sí que había una serie de procesos que le estuvieron perjudicando después con los fraudes electorales, etcétera. El señor ya venía acumulando una serie y después, bueno, cuando él era dirigente también en el sur, también había una serie de conflictos que él había estado mediando, pero él ya tenía la sensación de que el sistema judicial era excluyente y que era que era juez de parte y que servía para perseguir a ciertos políticos, ¿no? Es decir, nunca se fió de esa manera y la mejor evidencia que tenía era él mismo. Es decir, a mí, yo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, me han perseguido por una recalificación de unos terrenos y esto me ha costado el cargo, porque tengo unos jueces que son jueces de parte, nadie ha visto el trasfondo de las cosas, es decir, no tiene mucho sentido, era un proceso administrativo, o sea, esto no me puede costar la alcaldía. Entonces, eso ya yo creo que se ha visto y ahí vemos que no ha habido un espacio, no se han reconstruido ciertos consensos que de cierta manera el PRI tenía. ¿Vale? Yo creo que el PRI tenía unos consensos, no estoy diciendo que el PRI precisamente sea el mejor ejemplo, pero el PRI sí que tuvo un discurso incluyente, trató de generar medidas de inclusión, funcionó muy bien generando élites emergentes, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y tenía un Estado suficientemente rico como hasta ahora para redistribuir. También se habló de Centroamérica. Karel nos contó sobre una serie de procesos y estamos hablando, bueno, el caso de Nicaragua, que su última novedad es que Rosario Murillo acaba de ser declarada comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, además de copresidenta. O sea, es un caso en el que ya no sabemos a dónde más ir. Guatemala es un claro ejemplo de un país donde no se han aceptado las reglas y donde las élites, o tenemos unas élites muy excluyentes que ni siquiera aceptan que exista que las elecciones determinen quién gobierna, ¿no? Entonces ahí tenemos un país en que creo que nunca se llegó a construir o reconstruir unos consensos y la inclusión. Es interesantísimo el caso de El Salvador, que ya me he adelantado de cierta manera, o sea, es un país que tiene un porcentaje de su población encerrada sin juicio. O sea, la pregunta es cómo sales de ahí. O sea, ¿qué haces? Tú no puedes liberarlos, tú no puedes tenerlos ad eternum ahí encerrados, ¿no? O sea, y después, ojo, pensemos que de esos 40,000 presos, posiblemente la mitad tengan hijos, muchos de estos estarán en la informalidad, muchas de estas personas no estarán en que criarse. O sea, tú has desestructurado una manera de hacer país, tampoco estoy diciendo que era la mejor, sin ofrecer alternativas. ¿Vale? Es decir, tú coges y no tienes un plan de contención social, pero encierras a todos en un país de 4,5 millones de habitantes, que es de este tamaño. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sales del modelo Bukele? No puedes salir del modelo Bukele, a menos que saques a esta gente de la cárcel, que va a salir cabreada, loca, no sé qué va a pasar. Entonces, tenemos un modelo que además rompió algo de lo que se estudió y muchas veces se habló de El Salvador, que era el modelo de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, en El Salvador se consiguió un consenso de cómo se gobierna, 2 años, hubo alternancia, eran 2 partidos, y nosotros, si ustedes ven los datos de élites, que además hasta que llegó Bukele al gobierno, habían las encuestas cada 2 años de El Salvador y se puede ver perfectos los datos de Arena y del Frente, todo encajaba. Y posición ideológica, línea recta. Posición ideológica de Arena, línea recta. Disciplina, maravillosa. Todo era perfecto. Llega Bukele y revienta todo. Sin ninguna resistencia, insisto. Y es un señor que creo que tiene 2 diputados de oposición de manera testimonial, ¿no? Y en eso estamos, y se han roto unas reglas o se ha impuesto una nueva regla en el caso de El Salvador, sin que exista oposición y sin que, incluso con gran apoyo social, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay protestas en Panamá, Colombia, ¿no? Colombia vemos cómo no se ha conseguido reconstruir, pero bueno, no sé si Colombia tuvo alguna vez algunos acuerdos, se decía que sí, ¿no? Los modelos punto fijo y acuerdo nacional o pacto nacional eran modelos, pero eran modelos excluyentes, y yo creo que es muy importante pensar en que, nos hemos olvidado de esto, en Colombia se votaron en contra de los acuerdos de paz, ¿no? Es decir, el gran momento de reconstrucción nacional de un nuevo consenso y un acuerdo no tuvo apoyo de la población, ni lo tiene. Entonces, por más que hablemos de paz total, etcétera, etcétera, vemos que es una sociedad dividida y en algún momento va a brotar, y ya está brotando nuevamente. Bueno, Ecuador, Rafael Correa, sin tener grupo parlamentario, transformó el país, replanteó y cambió las reglas en un contexto en el que además tenía todo el dinero para hacerlo. Se ha hablado aquí se ha hablado muchísimo sobre el Perú.
Pero para mí es interesante, me ha encantado lo del concepto de volatilidad de líderes políticos, maravilloso. Que tengas en el periodo en el 96 y el 2017 nosotros también tuvimos volatilidad de líderes políticos en Ecuador. Claro, entonces está esa parte de los cambios de presidente que digamos que estaría dentro de la normalidad institucional, pero lo que viene después es interesantísimo, es cómo se gestionan las protestas tras la caída de Castillo, donde ves que no pasa nada, o sea, no se negocia, no es lo que pasó en el Ecuador en el 92 o en los 90 con la CONAIE. Por más que me digas que no es una organización funcional, no tiene base, la CONAIE y la Pachacuti comenzaron igual. No te sientas a negociar, pones soldados en la puerta de Lima y abres bala, ya está. Y ese es un modelo de ver, no sé, vuelvo nuevamente en la idea de cuál es el sentido social, cómo se incluye Chile con el fracaso en la constituyente, Argentina de Milei, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos por un lado que hay unas élites que son capaces de imponer un modelo, no hay élites de bloqueo y no hay contrapartes. ¿Quiénes son? Son grupos que son capaces de no cumplir las reglas de imponer las suyas, ¿no? Vemos en varios casos con mayor o menor intensidad que esto está pasando y creo que no hay un espacio de reconstrucción. Entonces tenemos sociedades que están fragmentadas y que están perdidas y que cada vez tienen amenazas más grandes como puede ser el narcotráfico, en algunos casos, que van fragmentando mucho más la sociedad. No pensemos en el caso de Ecuador. En este momento reconstruir consensos internos con la amenaza y el peso del narcotráfico es muy difícil y ahí creo que tenemos que ir, ¿no? Entonces, yo creo que para ir terminando ya, cierro la hipótesis de, bueno, me he centrado en que en estos casos, ¿cuáles estarían las amenazas en la democracia? Digamos, voy a tratar de ser optimista, es cómo se pueden reconstruir o cómo se puede fortalecer la democracia. Yo creo que tenemos que volver al punto inicial. Bueno, me he saltado Bolivia, ahora que veo a Roberto, entonces ahora tienes peleas hasta los del MAS, o sea, ya ni siquiera están en consenso interno, un grupo que alguna vez fue mayoritario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, pues, o a qué tipo de amenaza podemos prestar más atención? Yo creo que debemos prestar mucha más atención a las élites y su capacidad o de fortalecer o de desestructurar el sistema institucional, ¿vale? O sea, no tenemos espacios y yo creo que además América Latina cada vez se ha ido quedando con menos élites que se hagan cargo de los países, ¿no? Y eso es un elemento que además se nota claramente con las personas que están saliendo, digamos, como los ricos latinoamericanos ya no viven en América Latina, sino que se van. Entonces el país es una especie de, volvemos a la época de los estancieros de inicios de siglo o de los gran cacao o de los exportadores de guano que vivían en París y nada, simplemente llegaba el cheque y lo que pasaba ahí es como si tenías una finca en la sierra y no te enterabas de lo que pasa. Porque tú necesitas unas élites que vean por el país, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que funcionar el sistema, si sus acuerdos previos no funcionan, y creo que ahí nos estaríamos, ahí estamos, ahí tenemos un gran déficit, porque además los acuerdos a los que llegan las élites, y estoy pensando que no tienen que estar todas, pero sí tienen que estar ahí los grupos que son capaces de reventar el sistema, pienso en el caso de Ecuador, por ejemplo, tienes que tener un consenso con los grupos de la costa, la sierra, el movimiento indígena, hay una serie de actores que son capaces de reventar el sistema, son los que tienes que encontrar a puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque las instituciones, volvemos, son pautas de comportamiento acordadas, que se establecen a lo largo del tiempo y se repiten. Entonces, si no hay estas pautas acordadas, no hay instituciones. Y como vuelvo nuevamente, y con esto voy terminando, la idea de la institucionalización en el orden político es que hay que incluir en ellas a las nuevas fuerzas. Yo creo que es algo que no se ha hecho en América Latina a lo largo del tiempo. Las instituciones en algún momento funcionaron, las elecciones funcionaron, se permitió el ingreso a las instituciones formales, estoy diciendo parlamento, gobiernos locales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la capacidad o el margen de maniobra de los grupos emergentes para poder intervenir en política fue bastante limitado, ¿no? Yo creo que eso ha ido rompiendo también unos pactos por la parte de abajo y no solamente por la parte de arriba. Pues nada, bueno, con estas ideas quiero aprovechar más bien para dejar espacio para el debate y las preguntas, y si es necesario me amplío un segundo turno de intervenciones. Vale, muchas gracias. Las exposiciones, y yo creo que vamos
vamos a abrir para estos 20 minutos que nos quedan antes de hacer la pausa para las preguntas e intervenciones de los asistentes. A ver. Quería hacerle una pregunta al profesor Carlos Meléndez, que cuando yo conversaba con amigos que no eran de Perú sobre la informalidad, una pregunta que saltaba era cómo una categoría económica, analíticamente económica, como se ha pensado la informalidad, puede ser también o puede reflejar una categoría política. Sé de autores en general en Perú que han escrito ya antes sobre la informalidad, no solamente como una categoría económica, desde Quijano, sin mencionar la informalidad, etcétera. Incluso Sinesio López, hablando de hasta qué punto podríamos agrupar a los informales y hablar si es que son efectivamente un sujeto político. Y mi pregunta en concreto es, ¿estaríamos hablando de que la informalidad o los grupos informales tienen una suerte de etos político, si lo he entendido bien? ¿Y hasta qué punto esto se vincula con otras lecturas que han hecho? Por ejemplo, recuerdo a Martuchelli desde el individuo metonímico, un individuo que piensa más bien o tiene como referencia a sí mismo y sus relaciones personales antes que un horizonte de construcción, no sé, social en el caso de élites políticas, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Mi pregunta también es para Carlos Meléndez, cuya presentación la considero muy iluminadora respecto a lo que ocurre en el Perú. Sin embargo, no acabo de digerir la relación entre informalidad y anti-establishment, por dos razones, ¿no? O sea, la primera es porque creo que la noción de establishment en el Perú es... ¿A qué corresponde el establishment exactamente en el Perú? Uno. Y dos, si adjudicamos la categoría de establishment a las cabezas de las instituciones, el Congreso, por ejemplo, yo creo que la informalidad penetró hace muchísimo eso, y lo vemos en el hecho de que en el Congreso funcionan lobbies muy eficazmente de todos los grupos económicamente informales, poderosos, como la minería ilegal, etc. Entonces, esa relación no me queda muy clara. Gracias. Quizás también en la relación de amenazas a la democracia debería considerarse la capacidad de gobierno y la voluntad de gobernar, la voluntad que pueden tener o no los que se hacen cargo de los gobiernos de aplicar las normas, de aplicar las leyes, no solamente como una revelación de su falta de capacidad o su debilidad intrínseca, sino también de su falta de voluntad de hacerlo, de su miedo a hacerlo, de su miedo a hacer cumplir la norma, de su miedo a enderezar las reglas, etcétera, ¿no? Creo que el tema del democratismo, digamos, podríamos decirle de alguna manera, ha hecho que muchas veces los gobiernos, los jueces, los policías, etcétera, tengan miedo de hacer cumplir la norma. Entonces han ido retrocediendo poco a poco, y esto ha permitido que los grupos delincuenciales, informales, o lo que quiera llamarlo, desde cualquier parte de la sociedad, vayan avanzando sobre el sistema institucional y lo vayan desmontando, desmenuzando, ¿no? No sé si ese tema, Simón, te parece relevante de tomar en cuenta entre tus indicadores de amenazas a la democracia, ¿no? Yo tengo una pregunta para Carlos. Me parece muy interesante lo que plantea la informalidad y lo relaciono un poco con lo que planteaba ayer Andrés Malamud sobre esta generación masculina, joven, hasta los 25 años, que empieza a tener una influencia muy fuerte en el electorado. Y que la pregunta es un poco si has buscado una relación entre esa visión que se tiene de la informalidad, el antiestablecimiento y el efecto que tiene electoralmente. Y si cuando hablabas un poco del centro difuso,
si esta informalidad es tendiente a la derecha, ¿no? Ya que lo nombras un poco que se piensa en la transitoriedad y de alguna manera en una, yo lo llamaría una contrarrevolución cultural o un neoconservadurismo, ¿no? Y también en términos económicos, esa informalidad que yo la estoy viendo relacionada con el planteado de Andrés, tiene que ver con las redes sociales, con la era digital, con el Bitcoin. Todo lo hace un poco de lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia también, en el Amazonas en general, con la minería. Pero tenemos el ejemplo en América Latina también de Rappi, por ejemplo, ¿no? Cómo trabajan estas personas de Rappi que no están formales, reciben ingresos, pero finalmente no están en ningún espectro que se entienda formalmente en un campo laboral. Y sin embargo es una fuerza muy poderosa en términos de lobby y en términos, diría yo, electorales. En Colombia, digamos, hicieron un paro muy grande frente a algunas reformas que se iban a hacer, a una reforma laboral que tenía que ver con la formalización de sus condiciones laborales, ¿no? Entonces no sé si hay ahí también como el tema del Bitcoin, de todas estas cosas que parecieron una nueva fuerza, ¿no? Y para Francisco, quisiera preguntarle si esta visión de la ruptura de las instituciones tiene que ver directamente con una tendencia hacia el autoritarismo, porque usted hace una comparación de Bukele y de Trump, y pues Bukele en el 2020 entra al Congreso con militares, ¿no? El caso de El Salvador me parece un caso como que tiende mucho hacia el autoritarismo. Pero en el caso de los Estados Unidos uno tiene ejemplos con Trump donde jueces federales han frenado, por ejemplo, 3 acciones que él tenía. Una, por ejemplo, la del derecho de nacimiento, otra la renuncia de servidores públicos, otra el tema de USAID, donde jueces federales han de inmediato frenado decisiones que se ha tomado desde el Ejecutivo en términos de decretos. Entonces no sé si esa ruptura institucional tiene una diferencia o si simplemente tiende siempre hacia el autoritarismo. Usted dice hay unas élites que tienen una capacidad de romper las instituciones, pero no me queda claro si esa forma de ruptura institucional tiene que ver con la fuerza o tiene que ver con que no hay un contrapeso, o si en El Salvador y en los Estados Unidos se podría comparar con que en las dos no hay contrapesos, ¿no? Si funciona de la misma manera. Gracias. Bueno, gracias por la ponencia de ustedes, han sido muy realmente relevantes. Y yo tengo 3 preguntas, una para cada uno. En cuanto a Simón, quería saber si los desincluidos somos todos, por esa desconexión que tú hablas entre el sistema político y el sistema social, o como se diría, por la ruptura del pacto sociopolítico, o si los desincluidos es lo que denominamos ahora la juventud precaria o la clase media vulnerable. Carlos, tú hablas de la informalidad con plata, pero quería saber qué pasa con la informalidad sin plata, o sea, realmente cómo se conjugan, si hay una tensión ahí. Y también si quizás se debe esa informalidad también a que en antaño la movilidad social estaba garantizada básicamente por el estudio y por tener un trabajo formal, ¿no? Si eso tiene que ver con la formalidad. Y ahora el estudio, como dicen algunos autores, ya no te garantizan ni una economía estable, pero tampoco te garantizan la inclusión social. Y a cuanto a Francisco, quería preguntarte si estas élites incongruentes tienen también que ver con el patrimonialismo, con como dice Ignatieff, con la colusión entre las élites políticas y económicas que generan en gran medida la corrupción, ¿no?, que define el siglo XXI. Y si también
tiene que ver con esta cooptación del Estado por parte de las élites, que generaría una crisis de representación política, que a la vez también genera la desestructuración del sistema democrático. Eso es todo. Gracias. Buenos días, igual muchas gracias por sus ponencias. Tengo igual una pregunta para cada uno. En el caso de Francisco, quisiera preguntar el tema de los acuerdos en el caso de El Salvador, cuando refería al rompimiento de los acuerdos de paz previos, ¿qué elementos influyen en ese rompimiento, o nos está hablando de que ya estaban fuera de vigencia al momento de que entra en juego el modelo de Bukele en el escenario? Y también para Carlos, mi pregunta es, él hablaba sobre la asociación entre informalidad y lo ilícito, y en el caso de la minería o del contrabando se ve mucho. ¿Cómo lo ve en relación con el crimen organizado, los cárteles y el narco, y qué conclusiones saca al respecto el sistema que se puede generar a raíz de eso? Incluso puede que generando, no sé, una especie de élite alternada y dominante en el espacio. Y precisamente por eso, para Simón, una vez que sucede eso, ¿cómo influye esto en el ejercicio de los derechos políticos, digamos, de la burguesía o del sector formal a la hora de analizarlo separadamente de el espacio electoral, ¿no? Y sí, bueno, ahí hay esta grieta. Eso, gracias. Sí, rápidamente, yo también tengo 3 preguntas para cada uno. La primera para Simón. Me pareció súper interesante lo que él mencionó respecto a estos aparatos electorales que no serían partidos. Pues quisiera un poco preguntarle cómo les llamaría, cuáles serían sus opciones conceptuales o categoriales respecto a estos animales políticos. Y también otra cosa así que me llamó mucho la atención es, tú hablas de esta continuidad entre autoritarismos disminuidos y democracias disminuidas. ¿Qué es lo que marca la frontera? ¿Desde cuándo una democracia disminuida pasaría a ser un autoritarismo disminuido y viceversa? Porque para mala suerte de quienes estudiamos los regímenes políticos no son islas que están separados por mares, sino que son casi como imperios que no tienen fronteras. Entonces pero hay algo en algún momento en que los quiebra y que nos hace llamarlos a uno con un nombre y a otros con otro. Carlos, súper interesante también esta idea de estas élites, estos informales con plata. Pero ¿qué diferencia estos informales con plata de las viejas oligarquías y élites políticas en América Latina, que también eran informales con plata? Porque tampoco tenían un respeto hacia las instituciones. ¿Cuál es la diferencia? Y fue muy relacionado con lo que con lo que planteó Francisco, que me pareció súper interesante también su análisis, pero quisiera tal vez una aclaración o una ampliación respecto a cuál es la novedad, porque élites incongruentes, creo que todas las élites latinoamericanas han sido incongruentes y las élites siempre están en tensión con las instituciones. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hoy podríamos decir marca una diferencia con el pasado? Bueno, muchas gracias. Yo creo que me gustó muchísimo la propuesta de Carlos y tengo una pregunta, pero es una pregunta estructural de mi vida, ¿vale? Que tiene que ver con el caso del Perú, que me sorprende muchísimo el impacto que puede tener el narcotráfico pensando en Ecuador. O sea, en Ecuador básicamente se desmonta como país en menos de 10 años por el impacto del narcotráfico,
mientras tú tienes al segundo productor mundial de cocaína, donde no sabemos quién es el capo. No hay muertos aparentes. Estoy pensando siempre a nivel de la destrucción que tienes en Ecuador, Colombia, México. Pero en el caso de Perú, parecería ver como que no existen esos problemas estructurales. Y después, claro, pensemos que es una economía que genera muchísimo dinero, que también ahí puede estar parte de esta informalidad. ¿Y cómo se ha gestionado? ¿No? Yo esto, además Sebastián lo sabe, yo lo pregunto estructuralmente cada vez que puedo y es difícil encontrar respuestas, ¿no? Y después está la cuestión esta de las instituciones como límite, como estorbo, que es algo que también se veía, un poco conectando con lo que decía César, Lorena también, pensemos en el caso de las élites guayaquileñas, ¿no? Las élites guayaquileñas son profundamente informales, esto se puede haber visto en los dos últimos gobiernos, el gobierno de Lazo, el gobierno, son muy informales, pero yo creo que la gran diferencia está en que captan el Estado. O sea, las élites informales tienen el Estado y pueden desde el Estado ser informales. En cambio, estas lumpen, ¿cómo se llama este? No me acuerdo. Lumpen burguesía, sí, no quieren tomar el Estado, pero ¿por qué no pueden tomar el Estado? Porque les cholean. Entonces, yo creo que es fundamental el clivage de la raza y de la exclusión etnosocial que hay de los países andinos para ver cómo funciona esto. Y porque tienes otras experiencias. En Bolivia se captó el Estado, las cosas no cambiaron. En el Ecuador se ha intentado captar el Estado y no se ha podido. Entonces sabes que operas al margen, que tienes una especie y funciona muy bien con la lógica de que tú sabes que hay barrios que no te tocan, que hay sitios a los que no entras, discotecas a las que no van porque te cholean. Entonces, ¿cómo haces negocios? No te metes ahí, o sea, ya no intentas vivir en San Isidro porque van a hacer sentir mal. Entonces, montas tu propio barrio nuevo, no sé, en conurbano, y ahí entiendo que hay casas ya donde se nota opulencia de ciertos señores que no buscan hacer el camino de la movilidad social, tratando de ocupar los espacios históricos de los sectores blanco-mestizos opulentos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco eso, estas construcciones simbólicas de cómo se ha ido construyendo las relaciones sociales dentro de los países andinos, porque yo creo que no afecta solamente al Perú, sino también a los andinos, y bueno, México, Guatemala también estarían dentro de ahí, ¿no? Lo segundo era una reflexión, lo primero es, sí que me interesa la parte del narcotráfico, ¿qué interpretación podría ser? Y después está la parte de la formalidad, es que al final toda esta economía desregulada, que es más bien es una economía muy desregulada, al final acaba entrando en el sistema financiero, o sea, y finalmente se regula, porque no es lo mismo, o sea, ya estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de muchísimo dinero que no puedes manejar al margen de esto, ¿no? Entonces sí que se ha transformado de cierta manera el sistema financiero, pero yo creo que son procesos de regulación, ¿no? Y eso ya te digo, como son más bien reflexiones porque me ha estimulado muchísimo la presentación. Pues nada, gracias. Le dejamos al profesor Pachano que responda. Sí, voy a pedir que intentéis ser breves para poder, porque estamos ya en los 5 minutos nos quedan. Seremos breves. Para intentar no retrasar demasiado. Muy bien. A ver, primero, sobre algo que decía en esta última intervención Francisco, y comentando lo de Carlos, me recordó un episodio, una anécdota se puede decir, que tuvimos en Perú cuando íbamos a un seminario sobre ciudadanía precisamente, y quienes fuimos al seminario entramos al hotel en donde se realizaba el foro y entramos tranquilamente sin ningún problema. Y cuando estábamos saludando con la gente, en fin, vemos que algo se producía en la puerta. Y en la puerta de entrada era que no le dejaban entrar a una persona, justamente porque le choleaban, como dice Francisco, y alguien de los organizadores salió a decir, déjenlo entrar. Era un ex ministro boliviano al que no le dejaban entrar por su presencia indígena, digamos. Y esto claro, nos dio mucho para hablar precisamente de la inclusión ciudadana y de todo esto. Y a mí me facilitó mucho en esa ocasión el poder hablar de cómo en Ecuador la presencia del movimiento indígena rompió en gran medida esa barrera que creo que en Perú no se ha logrado totalmente. O sea, creo que en Ecuador no es extraño ver a alguien vestido con vestimenta propia de alguna comunidad indígena en un restaurante de cierta categoría. Entonces, creo que ese tipo de cosas son a las que
de alguna manera se han referido, sobre todo Francisco y Carlos, y creo que tiene mucho que ver con el tema precisamente de esta otra informalidad, que se puede decir es incluso una informalidad étnica, si tú quieres, con contenido étnico, ¿no? Bien, respecto a lo que sugería Roberto, la capacidad del gobierno, sí, se mide eso, se mide en las mediciones de calidad de la democracia, la capacidad precisamente de hacer cumplir la ley. No solo el gobierno como ejecutivo, sino los sistemas judiciales, ¿no? Los poderes judiciales, el sistema de justicia en general. Y allí es uno de los problemas graves que presentan las democracias latinoamericanas precisamente, ¿no? Y vinculo también esto con todo el tema de la informalización de la política. En Bolivia, precisamente en los años 80, hubo una propuesta de hablar de la informalización de la política. Uno de los autores fue Jorge Lasarte, que hablaba de esto cuando aparecieron los dos movimientos, llamémosle populistas de Bolivia, ¿no? El del compadre Palenque, Conciencia de Patria, y el del empresario cervecero Max Fernández. En ese momento se habló de informalización de la política, pero murió el concepto. Ahora Carlos lo está retomando y me parece adecuado, me parece pertinente, ¿no? En cuanto a lo de Lorena, la desinclusión somos todos, pregunta ella. Yo creo que sí, atraviesa esto a todo el espectro social, pero en el sentido de que son sociedades que abrieron una posibilidad de inclusión, pero esa posibilidad se cerró por crisis económica, por lo que fuera. Pero también hay otro aspecto, que es el aspecto político de, si se quiere, el pasar de lo que Paramio llamaba, tomando a algún otro autor, él se refería a algún otro autor, pero Paramio hablaba de el paso de la desconfianza explícita a la desconfianza implícita. La explícita es cuando se pierde la confianza en el partido por el que uno votó, para poner el ejemplo de partidos, puede ser otras cosas. Pero el ciudadano pierde la confianza en el partido por el que votó, se pasa a otro partido, pierde la confianza en esa, va de esta manera perdiendo sucesivamente hasta que implícitamente pierde la confianza en todo el sistema político. Y entonces esto genera precisamente la ilegitimidad, si se quiere, en términos de que la sociedad no le otorga legitimidad a ese sistema político y a ese sistema de partidos, ¿no? No entendí bien la pregunta de Nicolás, podemos conversarla más adelante. Y la pregunta de César precisamente es la pregunta que yo dejaba abierta, ¿no? ¿Cómo les llamamos y cuándo decimos que se ha configurado una democracia delegativa o cuándo se ha conformado un autoritarismo competitivo, ¿no? Y es ahí cuando yo digo hay que juntar las dos corrientes de análisis, la de calidad de la democracia y la de identificación de tipos de régimen. Obviamente es mucho más grave una pérdida de Estado de Derecho que una pérdida electoral, aunque vayan muchas veces juntos, como lo que vemos en el caso venezolano. Pero puede ser que no vayan juntos. Y ahí hay una diferencia grande. Y tenemos que a la una llamarla de una manera y a la otra de otra manera, porque nos conducen dentro de ese continuo que yo señalaba, nos conducen a sitios diferenciados. Y por lo tanto, tenemos que encontrar cómo llamarle ese sitio. Hay muchas propuestas para esto, insistí en las de Schedler, Morlino, O'Donnell, Menguerin, Brinks y Pérez Liñán, en fin, pero creo que es necesario precisar ese trabajo. Gracias. Trataré de ser rápido y disculpen por ello. Cuando hablamos de la informalidad, yo en un momento intenté verlo desde el punto de vista de un ethos, pero eso implicaría, pues,
hablar de matrices culturales, o sea, como el ethos beberiano para entender el espíritu del capitalismo. Y hablar que había una matriz cultural para la informalidad no me parecía, no me satisfacía como concepto. Por eso es que me voy hacia la elección racional. Para hablar de un rational choice, escribí una columna que se llamaba el rational cholo, ¿no? Para tratar de entender estas decisiones, este ordenamiento de decisiones, que efectivamente no es solamente lo económico. Yo creo que el debate de la informalidad en el Perú es muy economicista. Se habla de evasión tributaria, se habla de gente que no tiene seguros sociales. Creo que si damos un paso atrás y podemos ver justamente en el ordenamiento de las preferencias, en este rational cholo, creo que podemos entender no solamente las matrices económicas, políticas y sociales. El establishment, ¿qué es el establishment? Yo creo que, para empezar, es una suerte de construcción social que existe no solamente a nivel de imaginario, sino existe a nivel de poder real. Podemos ver, y tiene que ver con el deber ser. Y en ese caso, el establishment, tanto económico, cultural y económico y cultural, me parece que está todavía claramente definido. El económico son los grandes grupos de poder formales económicos. Todavía los gremios empresariales, los gremios de siempre representan el establishment. A nivel cultural, las universidades limeñas tradicionales todavía se mantienen siendo las élites culturales. Donde yo creo que más bien queda más dudas es cuál es la élite política. Yo creo que efectivamente, o sea, estos poderes informales han tomado control del Congreso, el Ejecutivo, pero creo que el establishment ya no está ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. En el Congreso y en el Ejecutivo lo que se trata es justamente de desmontar, más que de desmontar, de parar, de hacer algo transitorio a estas fuerzas del deber ser que vienen más de la economía y de la cultura, del nivel de la intelectualidad. Entonces, en el Congreso hay un entrampe, es donde está el enfrentamiento entre las resistencias de las élites políticas formales que todavía subsisten. No sé, pues el fujimorismo defendiendo la Constitución del 93. Eso para mí es la élite política. Y más bien los congresistas sin bancada son los que están tratando de reformar esto. Ese es el enfrentamiento que veo entre establishment y anti-establishment. El establishment tiene capacidad de resistencia todavía, sin duda. Yo creo que los establishments son muy difíciles de desmontar. Son muy difíciles de desmontar. Pero no tienen operadores políticos. El establishment en el Congreso no tiene operadores políticos. Es muy interesante. Una vez escribí una columna que decía, ¿quién defiende al establishment? El establishment en el Congreso no tiene grandes defensores, paradójicamente, salvo el fujimorismo, que defiende la Constitución del 93. Y yo quisiera tomar un proxy de defensa del establishment, yo diría que es la Constitución del 93. El sector informal está en otra batalla cultural, no está en la batalla, necesariamente en la batalla cultural que ha graficado las nuevas generaciones, que lo graficó Andrés en su presentación, de las nuevas generaciones que tienen que ver con los valores morales. Creo que la otra batalla, más bien, creo que el sector informal está todavía en batallas materiales antes que valóricas. Entonces, me costaría encontrar justamente cuáles son sus preferencias valóricas, porque siento que su preocupación está más en el mundo material que postmaterial. La informalidad sin plata está estancada, el nivel de pobreza en el Perú ha aumentado. Eso es muy interesante, porque el crecimiento económico en el Perú no solamente no puede detener la informalidad, sino que ha aumentado la pobreza. Eso es muy raro. La pobreza está, por el COVID, la pobreza aumentó significativamente y nos va a costar 10 años post-COVID volver a los niveles de pobreza pre-pandemia. Entonces, la pobreza sigue estancada. Y como no hay partidos ni hay Estado, no puede solucionar sus problemas a través de redes clientelares, sino a través de esta economía ilegal, informal. Y claro, entonces ahí es donde el crimen organizado toma mayor preponderancia, mayor espacio. Y creo que en el mundo
acá creo que se grafica muy bien esta diferencia entre establishment y anti-establishment, ¿no? El sistema financiero bancario es el mundo del establishment. El sistema financiero del gota a gota, de la extorsión del día a día, es el sistema financiero anti-establishment del informal. Ese sistema financiero de la extorsión no quiere tomar control del Estado. Quiere seguir, ahí estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, es el sector informal, las nuevas élites, vanguardias de la economía informal no quieren tomar el control del Estado. Quieren seguir haciendo dinero a ese nivel. Más bien el Estado les expone mucho. Ahora, la pregunta es, ¿no quieren o no pueden? Entonces, el elemento de discriminación, el discriminamiento racial, hay que también considerarlo. Y esto lo vemos también a nivel universitario. O sea, la Universidad César Vallejo es una universidad privada que surge de nuevos ricos que son choleados, como es César Acuña, y que hace que ha popularizado la universidad, pero una universidad de baja calidad. Entonces, por ejemplo, me parece que es una universidad anti-establishment. La universidad del establishment sigue siendo la católica, sigue siendo Pando, sigue siendo la Universidad de Lima, sigue siendo la Universidad del Pacífico, claro, y Lima sigue siendo el establishment, lo que significa Lima tradicional, y estas nuevas universidades, por lo tanto, ya no son esa suerte de espacio de emergencia. Este mito de la educación ha fracasado en ese sentido porque el anti-establishment no le interesa tener el control de ese tipo de espacios. Lo dejo por ahí porque el tiempo se nos va a ir. Sí, gracias. Bueno, voy trato de ir rápido. Sobre el tema del autoritarismo en sí, la pregunta sería ¿qué es autoritarismo? El autoritarismo es básicamente romper las reglas del sistema. Pues cuando tú rompes las reglas del sistema para beneficio propio, estás cayendo en una estructura autoritaria, ¿no? Entonces yo creo que, pensemos, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Ecuador, pasa de forma abrupta en El Salvador, está pasando con Trump. Es decir, tú rompes el acuerdo porque instrumentalizas a tu favor y rompes la regla. Entonces, necesariamente toda ruptura es autoritaria. Ahora entiendo que hay grados de autoritarismo. O sea, que eso también... hay calidad de la democracia, deberíamos hablar de calidad de los autoritarios. Por este punto, Trump está haciendo una serie de medidas autoritarias. ¿Vale? Bukele ha hecho medidas autoritarias, Correa hizo medidas autoritarias, Maduro hace cosas, Maduro ya es otro nivel. En su momento Chávez hizo medidas autoritarias. En Bolivia hubieron algunas medidas autoritarias, especialmente al final del periodo. Entonces, se rompen. Otra cosa es que acabes en una dictadura como la de Nicaragua. Entonces yo creo que sí hay que tratar de establecer algunos elementos. Me preguntaba Lorena sobre el tema de la corrupción, captación del Estado, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo estoy planteando es más bien que el momento que ya rompes, es decir, antes, piensa un momento el modelo, pensamos en el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el Ecuador post-dictadura del Ecuador actual? Vale, en el Ecuador post-dictadura, las élites representativas tenían un espacio, ¿viste? Tenían las cámaras de industriales de Pichincha, las de la costa tenían su espacio, los sindicatos estaban organizados, los empleados públicos estaban organizados, que eran los sectores que tenían capacidad de ingerir dentro del Estado, estaban presentes en el Estado. ¿Vale? ¿Qué es lo que se rompe actualmente? Que no todos están representados en el Estado. ¿Vale? Entonces, aparentemente hay sectores que se van haciendo mucho más fuertes dentro del Estado y van mostrándote como que si estuviesen captando, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay sectores, como por ejemplo en el caso del Ecuador, ¿cuál sería la novedad? Nuevamente el movimiento indígena, que está al margen, ¿vale? Está al margen esta nueva burguesía, esta nueva burguesía, está al margen una serie de sectores que se van quedando fuera. Y mientras personas que sí tenían espacio dentro del poder, del Estado, lo siguen controlando porque no tienen ningún tipo de representatividad. Ese es un poco el ejercicio, ¿no? Por el cual quería ir. Después César, y otro ejemplo que me estaba preguntando respecto a lo del Salvador. Yo me pensaba más bien en El Salvador en la parte del orden formal, ¿no? Es decir, si tú ves, estaba el sistema bipartidista relativamente funcionaba, el parlamento funcionaba, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que pasa, no? Esta crítica que se hace a todos los órdenes políticos formales, que se van separando a la sociedad. El Parlamento funcionaba y la gente se mataba. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa algo que le está pasando mucho a la izquierda en América Latina, ¿no? Que es que no tiene una respuesta frente a la violencia, ¿no? Que eso le pasó al Frente Amplio durante muchos años y hoy el Frente ya tuvo un discurso sobre la violencia y la carencia de un discurso sobre qué hacer con la violencia y la inseguridad en el Uruguay, de cierta forma estimuló la creación de Cabildo Abierto. ¿Qué es lo que hace el Frente? Ahora tú le dices al ministro de Economía del Frente y el ministro ya te habla de hay que cambiar la estrategia sobre violencia. Todo lo que intentamos, la inseguridad es un problema. Entonces, eso el sistema no pasa hasta que habla un señor, viene y habla y dice, la violencia es un problema. ¿Y qué es lo que hace? Ve a las instituciones como un límite y un estorbo, que es algo que van haciendo todas las élites. Trump cree que las instituciones son un estorbo, Correa decía lo mismo, Chávez decía lo mismo, Bukele dicen lo mismo, etc. Entonces, y la sociedad tiene un diagnóstico de cuál es el problema, porque hay unas maras, porque tú no puedes encerrar a un tipo sin debido proceso. Ahí están los jueces, ¿no? Los jueces que liberan a los narcotraficantes. Entonces, este discurso siempre está viendo. César me dice cuál es la novedad. Yo digo, yo creo que ninguna. Yo simplemente estoy planteando que la novedad es que nos hemos olvidado de qué es lo que nos lleva hasta las instituciones, ¿vale? O sea, pensamos en que debemos fortalecer unas instituciones, pero no nos olvidamos que eso es la inclusión de acuerdos, que los acuerdos se negocian, que son sectores emergentes, que son sectores que deben estar de acuerdo y que debe haber un consenso. O sea, estamos en unos escenarios de juegos de suma cero, ¿vale? Entonces, pensemos en un momento, pensemos en el caso de la Argentina, ¿no? Entiéndase que voy a hacer una simplificación muy burda. Llega el kirchnerismo y todo es una agenda woke, de servicios sociales, etcétera, etcétera. Vienen los otros y te anulan de golpe. Los Estados Unidos pasa algo similar, ¿no? Entonces, viste, vas jugando agendas de suma cero, posiblemente no me siento yo personalmente muy cómodo con una agenda woke ni con una agenda con la que te plantea mi ley. Y me podrá pasar a todas las personas que estamos dentro de una sociedad. Busquemos puntos de convivencia. Entonces, yo creo que las sociedades, vuelvo nuevamente, nos hemos olvidado de que las democracias son modelos de convivencia en pluralidad y estamos anulando esa parte. Entonces, mi novedad, sino que simplemente es un recordatorio de que para que hablemos de instituciones fuertes, tenemos que acordarnos de en qué consistían los acuerdos que se reflejaban en las instituciones. Nada más, gracias. ¿Puedo decir una cosita? Nada más. No, dos cosas son. Una respecto a algo que acaba de señalar Francisco, que dice que el movimiento indígena ecuatoriano está fuera del establishment. Yo creo que una de las explicaciones, no digo la única, del gran éxito del movimiento indígena ecuatoriano es precisamente haber logrado su inserción en el establishment y que hoy la dirigencia actual, que además es minoritaria y no necesariamente legítima por la forma en que llegó, que esté ella sacándole del establishment y luchando contra eso creo que es otra cosa, ¿no? Pero me parece, bueno, el segundo aspecto, algo que está detrás de toda esta reflexión, sobre todo la que han hecho Francisco y Carlos, es el tema de la corrupción, que algo hicieron referencia. Y creo que ese tema va más allá ya de determinados grupos, y me parece que en algunos de los países se hace ya adquiere legitimidad la corrupción. Veíamos en un pequeño auto, no siquiera uno grande, lujoso, nada, un auto chiquito en Quito, que tenía una leyenda atrás que decía, legal o ilegal, plata es plata. Punto. Bueno. Lo que yo decía es que la inclusión tiene que tener capacidad efectiva de cambio de política pública, que es lo que sí consiguió el movimiento hasta que llegó Rafael Correa. O sea, esa es la diferencia. Y después con Correa, acuérdate, Correa le saca las instituciones.